bienvenida como todas las tardes a Tere Cavado. Tere Cavado con un invitado. Bienvenida, Tere, buenas tardes. Gracias, Hola, Tere. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Adrián? Muy bien, por suerte. Bueno, hemos traído a un médico especialista en genética médica. Él está en el Centro Nacional de Genética, el CENAGEN. Bienvenido, Pablo Barbero. Bueno, cuéntenos un poquito todo esto de las malformaciones genéticas. Hoy la ciencia nos da la posibilidad realmente a las mujeres a conocer, bueno, o sea, cómo está nuestro bebé dentro de nuestro vientre, ¿no? O sea, y cuáles son las malformaciones más comunes y cómo se procede en esos casos. Bueno, las malformaciones ocurren más o menos en 3 de cada 100 embarazos. No es una situación tan infrecuente. Bueno, por supuesto que hay distintas gravedad y problemas con implicancias muy diferentes. Actualmente cada vez se pueden detectar más y más tempranamente muchos problemas. Y el tema es a veces en situaciones donde es una patología que es dependiendo de la evolución, hay patologías que son letales y en esos casos eso tiene a veces situaciones que pueden implicar el tema de bueno, qué hacer en la evolución de ese embarazo. Justamente, bueno, ayer discutimos, o hubo una discusión, mejor dicho, con respecto a la legislación, y entonces, en nuestro país la realidad es que no está permitida la interrupción de embarazo por patologías, aunque sean letales y, digamos, incompatibles con la vida. Entonces, en esas situaciones la mujer debe esperar a llegar a un embarazo más adelantado, sí, claro, porque sí, lo que se contempla es el adelantamiento del parto. La realidad es que eso, a mi entender, es algo que, bueno, se debería modificar y es algo por lo cual se estaba proponiendo como una modificación. ¿Por qué se debería modificar? Perdón, porque es importante lo que está diciendo y tiene en parte que ver con la discusión que se ha dado por estas horas en el país. A ver, desde su mirada de genetista y con todo el conocimiento que debe tener y que nosotros no tenemos en la mayoría de los casos, ¿por qué le parece que debería ser importante interrumpir ese embarazo? Bueno, yo creo que no es que hay que interrumpir, o sea, hay que dar la posibilidad, habría que dar la posibilidad de que la mujer pudiera hacerlo, como claro, en todo esto que estamos hablando, digamos, ¿no? Es el tema de poder dar la posibilidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque la realidad es que después no tenemos medidas terapéuticas que puedan hacer el tratamiento. Por ejemplo, la anencefalia es un defecto que por ahí es más conocido, en el cual no hay un desarrollo del cerebro y que son, si nace ese chiquito, lamentablemente nadie hace ninguna terapéutica, no se deriva a ningún hospital pediátrico, no se, claro, digamos, no se hace, se espera a que fallezca. Y la realidad es que eso se puede detectar muy tempranamente. Y una situación que además me parece interesante entender un poco qué nos pasa en nuestro país es que hay, si uno compara datos de anencefalia, por ejemplo, en instituciones públicas e instituciones privadas de nuestro país, la frecuencia en las instituciones públicas es mucho más alta para este tipo de problemas. Y eso tiene que ver con que en determinados lugares la gente tiene acceso a la detección y una interrupción más segura y acompañada, y en otros lugares la detección es tardía y no se le da esa posibilidad. Doctor, para volver a su área en minutos, quiero distanciarme un poquito y escuchar su opinión sobre lo que ocurrió ayer en el Senado. Bueno, yo lo puedo hablar desde mi trabajo en relación a trabajar con embarazadas, con riesgos, con problemas congénitos. Y la realidad es que, un poco lo que les estaba comentando antes, digamos, creo que cada mujer debería poder decidir, porque además, por otro lado, la gente toma esa decisión. Lo que ocurre es que de una forma lo hace en forma insegura, con el riesgo de muerte, de secuelas, porque hay una proporción se estima de 30 mujeres que tienen secuelas por intentos, por una interrupción en forma insegura, como esterilidad, por ejemplo. Y después el famoso síndrome posaborto, que es mucho más marcado en países como el nuestro, en donde hay una ley
que lo prohíbe y donde la mujer lo tiene que hacer de forma clandestina, en un lugar, digamos, sin ninguna contención. Entonces, obviamente, todas las implicancias psicológicas también son mucho más graves, ¿no? Doctor, y cuando alguien dice que, porque este es un argumento frecuente, y digo, desde la genética, una vez más para aprovechar su conocimiento, cuando alguien habla de que, bueno, ya hay un nuevo ADN, depende de qué momento, y entonces ya ahí hablan, bueno, acá incluso nos han llegado a hablar de una nueva persona, un nuevo cuerpo, ¿no? Conceptos que son muy confusos, lo veo hacer que no con la cabeza. Y le pido disculpas, pero es una buena oportunidad para traer todos estos argumentos y saber cuál es su respuesta. Sí, identificar como que hay un individuo a partir del ADN es una cosa totalmente ilógica y no tiene ningún sentido. Y de hecho hay los gemelos monocigóticos comparten, digamos, el mismo ADN. Digamos, eso es un concepto. A veces está como una sobredimensión de la genética y pensar que, bueno, entonces el ADN que es no sé, una persona. Ya es persona. Y claro, eso no es así, digamos, es una cosa que es una locura, digamos, ¿no? El ADN también está en los espermatozoides, está en una célula que perdemos, o sea, está... Doctor, y volviendo al tema de las malformaciones, ¿cuáles son los agentes que pueden afectar el desarrollo de ese embrión? O sea, tanto externos como por ahí medicamentos, algo que tome la madre, ¿no? La persona embarazada. Claro. Hay agentes que tienen que ver con cuestiones del ambiente que pueden producir malformaciones. Ambiente en un término amplio, ¿no? Por ejemplo, medicamentos, radiaciones, hay drogas de abuso, hay situaciones y uno podría, y de hecho trabajamos en esa línea, digamos, en la posibilidad de prevención. Por ejemplo, en nuestro país, desde el año 2003, se implementó la fortificación del ácido fólico de las harinas. Es algo que es interesante porque a partir de eso redujimos a la mitad la frecuencia de nacimiento de chicos con ciertas malformaciones graves. Vieron que a veces hay cosas, las cosas buenas no se cuentan, ¿no? Claro. Siempre cortamos las cosas malas, pero bueno, eso pasó y tenemos datos concretos, evidenciados, donde mostramos que, bueno, redujimos a la mitad. O por ejemplo la rubéola, que la erradicamos de nuestro país. Eso por los planes de vacunación masivos que se hicieron. Entonces, bueno, son medidas, digo, que se pueden hacer de prevención primaria y en donde evitamos que ocurran ese tipo de problemas graves, ¿no? Bueno, durante estos días hemos escuchado, ayer hicimos un debate sobre la despenalización del aborto y los que están en contra de la ley decían directamente que la madre está cometiendo un crimen, prácticamente. Sí, yo no creo que estoy totalmente en contra de eso. Creo que... bueno, el tema de interrupción es algo que, por otro lado, ocurre ocurre en nuestro país, va a seguir ocurriendo. Los embarazos, además, ocurren en forma, digamos, no planificada. Se estima que en Argentina hay un 60% de embarazos que no se planifican. Es decir, es una situación común, frecuente, muy frecuente. En adolescentes, el 40% en su primera relación sexual queda embarazada. Es decir, hay situaciones que... Sí, hay cifras que son... digamos, con los cuales uno, y esto pasa en Argentina, por supuesto con mayor proporción, pero también pasa en Suecia, pasa en muchos lugares donde el embarazo ocurre porque falla el método, porque es por no consentido, etcétera, ¿no? Y en esos abortos clandestinos, cuando no se logra la interrupción del embarazo, ¿no? Aparte de los riesgos que ya le produce a la madre, ¿esos bebés nacen con problemas también serios, neurológicos? ¿Cómo es el tema? Bueno, donde muchos factores del ambiente pueden producir malformaciones, ¿no? Entonces, lo que a veces puede ocurrir es que cualquier tipo de método que la mujer intente para interrupción de embarazo, a veces, en algunas situaciones, por suerte poco frecuente, a veces puede ocurrir un problema. Ahora, esa situación ocurre en la población pobre de nuestro país, digamos, porque en la población que tiene mayor poder adquisitivo, esa situación no ocurre. O sea, esos problemas de salud no ocurren, ¿no? Entonces, y la realidad es que el medicamento que se utiliza frecuentemente, misoprostol, ha venido a reemplazar situaciones que eran todavía mucho más cruentas y de mayor riesgo, ¿no? Porque se utilizaban, bueno, cosas
Y por último, Doctor, ¿sabes que sí. el Hospital Rivadavia tiene una línea gratuita? Sí, o sea, mira qué bueno, de sí. salud fetal, donde se le... Pero cuéntelo usted, doctor. Sí, nosotros tenemos una línea que es un 0800 444 2111. Después Bien. cualquier cosa se los Lo pasa. anotamos. Lo anotan. 444-2111. Ahí está. Exactamente. Sí. Y esa línea es como una línea de consulta para una mujer embarazada, para quien planifica un embarazo, para los profesionales de la salud, en los cuales se les provee información en relación a medicamentos y embarazo, radiaciones, contaminantes, que se exponga a un factor del ambiente que pueda o no tener algún riesgo, y se le da esa información. Bien, doctor, muchísimas gracias por haber venido. Ha sido Gracias, muy amable y muy interesante para nosotros hablar con ustedes. Tere, muchísimas gracias, como siempre. Gracias a usted.